este tema, hermano, yo considero que es algo que nos trastoca a todos, porque nosotros en el día, hermano, nuestra mente es una maquinita que pasa pensando, y a veces se nos invaden pensamientos que nos pueden ocasionar estrés, preocupación, miedo, angustia, y los más peligrosos, aquellos que se convierten en tentaciones, que pueden también provocar que nosotros rompamos esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Estaba leyendo, hermanos, y dice que según un estudio de una universidad estadounidense, en el día los seres humanos podemos tener aproximadamente 6.000 pensamientos al día. Entonces, esa mente todo el día pasa maquinando, hermanos, y es muy importante que nosotros, amparados en la palabra del Señor y también en el ejemplo que nosotros seguimos de su palabra, hagamos un filtro de esos pensamientos, hermanos, y tengamos el dominio propio de llevarlos cautivos a la obediencia de su palabra. Amén. Y hermanos, el texto de hoy vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 7. ¿Me contestan con nombre, por favor? 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 7. Lo vamos a leer, hermanitos, de forma personal. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todos, y miráis las cosas según la apariencia, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, en este texto nosotros podemos ver cómo el apóstol Pablo dirige una carta a la iglesia de Corinto. Y el contexto, hermanos, de esta carta es porque en ese momento histórico a Pablo se le estaba cuestionando sobre su carácter. Porque decían que él tenía un carácter cuando se relacionaba con él en persona y tenía otro carácter en los escritos que él dirigía a la iglesia. Entonces, es aquí donde Pablo nos muestra y exhorta, ¿verdad?, a la iglesia de Corinto a que nosotros debemos de llevar cautivo nuestros pensamientos a la obediencia del Señor. ¿Y por qué sucede esto, hermanos? Porque a veces nosotros creemos que las dificultades que nosotros enfrentamos en el día a día son nuestras mayores batallas, pero realmente a veces, hermanos, el campo de lucha está aquí en nuestras cabecitas, hermanos. Y depende de nosotros y cómo nosotros nos manejemos, con la actitud que nosotros nos enfrentamos y también el dominio propio que nosotros tengamos, dependerá si esos pensamientos nos van a dominar a nosotros o si nosotros con nuestro carácter en el Señor vamos a poder librar esas batallas. Y si bien es cierto, hermanos, hay muchos tipos de pensamientos que nosotros podemos tener en esta mañana, yo creo que hablo de tres, que va a ser el miedo, el resentimiento y también la tentación. Entonces, el primero de ellos, hermanos, es el miedo. Todos esos pensamientos de temor, de miedo y angustia, nosotros los tenemos que reemplazar por la fe. Amén. Y, hermanos, a propósito de que hoy estamos en el grupo,
y a veces nosotros hacemos el ayuno, pero no estamos creyendo con fe en ese ayuno. Entonces es muy importante que si nosotros vamos a hacer un sacrificio, si le estamos orando por una respuesta al Señor, nosotros tengamos esa convicción de que el Señor nos va a dar una respuesta. Tal vez no en el momento que nosotros creemos, y a veces nosotros también caemos en el pecado de cuestionar al Señor y decirle que por qué no me das una respuesta, por qué no oraste como yo quería. Y a veces queremos que se cumplan nuestros caprichos y no lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Entonces es muy importante, hermanos, que cuando nos invadan esos sentimientos, pensamientos de miedo, de angustia, nosotros mantengamos más fuerte con la fe en el Señor de Jesucristo. Hermanos, cuando nosotros tenemos miedo, entonces nuestro cerebro reacciona como que nosotros estuviéramos en peligro, porque el miedo es una respuesta biológica para nuestra supervivencia. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo, nuestra mente, nuestro organismo está predispuesto para que nosotros estemos listos para defendernos o huir. Entonces, hermanos, si nosotros dejamos que el miedo nos controle y no tenemos una disciplina de ello, puede convertirse en un estrés o un control desmedido que nos puede impedir a nosotros realizar acciones, hermanos. Y cuando ese miedo viene ligado a otras situaciones, hermanos, donde afecta nuestra fe. Y nosotros tal vez hacemos el ayuno, tal vez estamos orando, pero no estamos creyendo en lo que estamos pidiendo al Señor. Entonces, por eso es muy importante, hermanos, que nosotros recordemos la definición que nos da el Señor en la Biblia sobre la fe, que nosotros la podemos encontrar en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en la Biblia, hermanos, un ejemplo de claro de esa fe y cómo nosotros tenemos que combatir el miedo en la historia de David y Goliat. Que esa nosotros lo encontramos en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24. Bueno, hermanos, creo que todos conocemos, ¿verdad?, la historia de David y Goliat. David era un muchacho joven y todos tenían miedo de enfrentar al gigante Goliat. Y David, hermanos, para algunos puede ser que sea osadía, pero tuvo la valentía y la fe de enfrentarlo, confiando en que la victoria se la iba a dar nuestro Señor. Y nosotros podemos leer, hermanos, en el capítulo 17, versículo 33 de 1 Samuel, y Saúl le dice lo siguiente a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo, refiriéndose a Goliat, para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba a un cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaban contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Pues el león, pues el oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano del filisteo. Amén. Entonces, así como David, a pesar de su juventud, tuvo esa fe y tuvo esa valentía de enfrentar a ese gigante, así, hermanos, nosotros tenemos que también enfrentarnos a nuestros problemas. Amén. Gloria a Dios. Enfermedad, problemas en el trabajo, problemas familiares, propias aspiraciones personales que nosotros podamos tener, tal vez problemas que venimos arrastrando como cadenas familiares. Todas esas situaciones, hermanos, que a nosotros nos preocupan, que entristecen nuestro corazón, hermanos, sometamos esos pensamientos, así como David lo hizo. Amén. Tengamos Aleluya. esa fe, esa valentía de que el Señor en su momento nos dará una respuesta.
dicho, ¿verdad? Sino conforme a su preciosa y santa voluntad. El segundo, hermano, pensamiento es el del resentimiento. ¿En qué parte está lo Y de Ay, no le puse cuidado, disculpe. Como lo estoy grabando. Sí, no le puse. porque, hermanos, recordemos que nosotros siempre queremos que el Señor nos perdone. Nosotros hoy estamos pidiendo perdón al Señor. El día de mañana ya le fallamos y el siguiente día queremos que nos perdone, ¿verdad? Al esperar que voy a caminar de mañana, yo le he hecho una oracióncita al Señor, le doy la vuelta y ya quiero que Él nos perdone. Entonces, así como nosotros tenemos esta comunicación directa con el Señor a través de una oración de confesarle nuestros pecados y rogar por su perdón, nosotros tenemos que tener esa misma humildad en nuestros corazones para perdonar a las demás personas. Amén. Entonces, a veces, hermanos, nosotros enfrentamos con nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, situaciones en las que nosotros nos sentimos ofendidos, nos sentimos dañados. ¿Y qué es lo primero que piensa nuestra mente? Que le pida perdón primero a él. Yo no tengo por qué pedir perdón. Entonces siempre va nuestro corazón altivo y orgulloso y a veces dejamos que esos pensamientos nos dominen. Pero ¿qué pasa, hermano? Que el Señor en su palabra ya nos da una respuesta de cómo nosotros tenemos que actuar ante esas situaciones. ¿Y cómo es? A través del perdón. Amén. En Gloria a Dios. Efesios 4, capítulo 4, versículo 32, la palabra del Señor dice: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. También, hermanos, tenemos Mateo, capítulo 6, versículo 14, que nos dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus ofensas. Amén. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos que estar inventando la vida. En esta parte de la Biblia nos dice que el otro tiene que tomar la iniciativa y pedir perdón, ¿verdad? Si nosotros queremos ser perdonados, tenemos que también aprender a perdonar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa? A veces nosotros decimos: yo ando bien con el Señor, yo no tengo ningún problema con nadie, pero tal vez tengo un resentimiento viejo con un familiar, con una amistad, y a veces nosotros decimos: ¿por qué no recibo la respuesta del Señor? Pero no nos ponemos a pensar que ese tipo de situaciones pueden estar ocasionando un obstáculo entre esa relación con el Señor y generar que nosotros no tengamos una comunión tan estrecha con nuestro Padre. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros nos analicemos, pensemos en todas esas situaciones que estamos atravesando, que también puedan generar obstáculos con el Señor y trabajemos las hermanos. Yo sé que es difícil, pero nosotros también tenemos que pedirle al Señor que Él trabaje en nuestro corazón, Amén. que nos dé humildad. Amén. Aleluya. Que los frutos de su espíritu moren en nosotros. Gloria a Dios. Amén. Nosotros tenemos los frutos del Señor que vamos a reflejar el carácter de Él en nuestras vidas. Amén. Hermanos, y un ejemplo del perdón nosotros lo encontramos en la historia de José, ¿verdad? Todos recordamos, hermanos, que José fue vendido por sus hermanos. Y él tuvo, digamos, hermanos, todos los argumentos para tener resentimiento contra él, porque imagínense, su propia sangre fue capaz
Amén. La historia de José, hermanos, nosotros la encontramos en Génesis, capítulo 37. Y les voy a leer la partecita donde sus hermanos lo ven, que es en Génesis capítulo 37, versículo 19. Y dijeron uno al otro: he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna vez ya lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Luego dice el 27: venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convivieron con él. Y cuando pasaban los madianitas cerca de él, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron por 20 piezas. Entonces, hermanos, ¿cuál fue el pensamiento que ellos tuvieron? Tuvieron primero el miedo a confesar. Si ellos, hermanos, hubieran llevado cautivos a ese pensamiento a la obediencia de Cristo, ellos hubieran dicho: Señor, trabaja en esta envidia que yo tengo, y ellos hubieran conspirado con nosotros. Y ahora sí, hermanos, ellos también tuvieron la intención de matarlo. Y recordemos cuál fue uno de los primeros pecados, hermanos, que se cometió en el pueblo de Israel, ¿verdad? Que es la muerte de Abel a manos de su propio hermano Caín. Entonces vemos cómo la historia se va repitiendo y cómo un pensamiento, hermanos, se llega a concretar en una acción que puede ser realmente trágica para la vida de nosotros. Y aquí también, hermanos, tenemos la segunda parte, cuando José perdona a sus hermanos. Que lo encontramos en Génesis capítulo 45, versículo 4. Y José les dice: yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron aquí, pero ahora por favor no se aflijan más ni se reprochen al haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo hambre, y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembra sin cosecha. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvar nuestra vida de manera extraordinaria. Entonces, hermanos, vemos ahí, tenemos el ejemplo vivo de cómo José perdonó a sus hermanos a pesar de todo lo que ellos le habían hecho. Entonces, ahí, hermanos, la reflexión es que nosotros llevemos cautivos esos pensamientos, no dejemos que nos dominen y concedamos ese hermoso regalo del perdón también. Amén. Gloria a Dios. Y finalmente, hermanos, el tercer pensamiento, y que para mí es uno de los más peligrosos, es cuando nosotros tenemos pensamientos de tentación. Y ahora, hermanos, con los telefonitos, con las computadoras, yo siento que es muchísimo más fácil, hermanos, caer en esa tentación. A veces uno está tranquilo viendo algo en el teléfono y te aparece algo malintencionado, hermano. Entonces es muy importante que nosotros sepamos discernir y tener el dominio propio de no caer en esa tentación. Amén. Recordemos que el diablo nos conoce muy bien y él nos va a presentar siempre, él sabe cuáles son nuestras debilidades, sabe también cuáles son nuestros problemas. Entonces la tentación no va a venir de forma directa para que nosotros la identifiquemos y no la alarmemos. Va a venir de forma discreta, elaboradita, para que nosotros la miremos como algo atractivo, como algo inocente, y nosotros caigamos en la tentación. Entonces, también es muy importante que nosotros tengamos esa capacidad de saber reconocer estas tentaciones y no caer, hermanos, en ellas. Porque, hermanos, el pecado lo que hace es alejarnos del Señor. Y la paga del pecado, hermanos, es muerte. Y nosotros tenemos el ejemplo bíblico de cómo resistir a las tentaciones, que es con el ejemplo del Señor Jesús cuando fue tentado en el desierto. Las tentaciones, hermanos, tienen que reemplazarse con la verdad, así como lo hizo el Señor Jesucristo.
Y ahí, hermanos, podemos leer en Mateo, capítulo 4, del versículo 1 al 11, cuando Jesús fue tentado por Satanás. Tenemos que, nos dice el versículo 4, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Gloria a Dios, amén. Entonces, hermanos, ahí tenemos la piedra para cómo nosotros tenemos que responder a la tentación. ¿Por qué? Porque ya sabemos para qué viene el diablo, para matar, hurtar, mentir y destruir. Entonces nosotros tenemos que tomar esas tentaciones y responderlo con qué? Con la palabra del Señor Jesucristo, hermano. Nosotros tenemos potestad, porque nosotros somos hijos del Señor. Gloria a Dios, amén. Entonces nosotros tenemos que tener ese carácter y responder como verdaderos guerreros en Cristo. ¿Cuál va a ser la espada? La palabra del Señor. Hermanos, como reflexión entonces, ¿cómo nosotros tenemos que llevar los pensamientos cautivos a la obediencia del Señor? El primer paso, hermano, es identificar esos pensamientos. Analizar qué es aquello que me está agobiando, qué es aquello que me está causando preocupación, qué son esos pensamientos que me generan resentimiento, cuáles son esas tentaciones, cuáles son esas debilidades que yo siento en las que yo puedo caer en la tentación, y ponérsela al Señor, hermano, en oración, y sobre todo en ayuno, que es el arma más poderosa. Hermano, yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí nunca me ofrecen de comer nada, y cuando yo ando en ayuno, todo el mundo me quiere regalar, ¿quieres un pancito? ¿Quieres tal cosa? Y uno no quiere decir que anda en ayuno. Entonces, vemos cómo hasta en las mínimas cosas el diablo se presenta de una buena intención de una persona para que nosotros tal vez rompamos nuestra ayuno, hermano. Y así vamos perdiendo ese hermoso hábito del ayuno, hermano. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esa comunión con el Señor. Leamos la palabra del Señor, que yo sé que a muchos se nos cuesta, incluyendo. Pero es la única forma en que nosotros podemos tener las herramientas necesarias para enfrentar esos pensamientos, hermano. ¿Cómo nosotros lo vamos a hacer? Con la disciplina, hermano, la disciplina de leer la palabra, la disciplina de buscarlo a Él, hermano. Porque solo así Él nos va a dar la respuesta. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, también una reflexión final es que la vida de nosotros es bastante cortita, hermanos. Y a veces nosotros dejamos todas las cosas para después. Mañana le voy a pedir perdón a esa persona. Mañana voy a empezar a cambiar algo en mi vida. Pero, hermanos, esto es así. Hace esta semana, por ejemplo, yo quiero compartir algo personal. Falleció un tío de mi mamá. El señor estaba sanito. Y de pronto fue al hospital y en la tarde ya había fallecido. Entonces, hermano, nosotros no sabemos cuándo va a ser nuestra hora. Así como hay personas que llegan a tener una larga vida, hay personas que mueren bastante jóvenes, hermano. Y no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a su presencia, hermano. Entonces, no dejemos las cosas para después. La verdad es que tener la comunión con el Señor es lo más lindo que nosotros podemos tener. Amén, gloria a Dios. Entonces, es muy importante, hermano, que nosotros nos dominemos a nosotros mismos para guardar esa comunión con el Señor. Y esa es la mensaje que tenía para ustedes hoy, hermano. Gloria a Dios. Gracias. Y a su nombre. Gloria. Nunca había
Gloria a Estefany. Qué lindo.